tardes a todos. El conferenciante de hoy es Enrique Pérez Montero. Es un astrónomo de la casa, es un astrónomo de plantilla. Él estudió física teórica en la Universidad Autónoma de Madrid y acabó la licenciatura en el año 1997. La tesis doctoral la hizo sobre astronomía, dirigida por Ángeles Díaz, muy bien conocida astrónoma, especialista principalmente en espectroscopía de galaxias, y el tema de su tesis fueron las galaxias compactas azules. Las propiedades de unas galaxias compactas azules, como su nombre indica, son galaxias muy compactas, es decir, que tienen mucha masa en poco espacio y que además son azules, que tienen formación estelar muy activa y por lo tanto se les ve con el colorcito este de las primeras etapas de formación estelar. Allí estuvo, acabó en el 2003, fue cuando acabó la tesis doctoral. Posteriormente se quedó en la Universidad Autónoma de Madrid como postdoc durante 2 años o 3 años, hasta 2006, y en 2006 pasó al Laboratorio de Astrofísica de Toulouse, en París, donde estuvo como postdoc hasta 2008. Allí se metió en el campo de de las galaxias de alto corrimiento al rojo, es decir, de las galaxias que están precisamente más lejanas y por lo tanto son más representativas de la primera fase de evolución del universo. O sea, son las galaxias más primitivas. Entonces ya empezó a mezclar propiedades de galaxias con precisamente el conjunto de galaxias de alto corrimiento a rojo, digamos las galaxias más primitivas, y estudió pues qué conjunto de propiedades tenían hasta meterse, digamos, más de lleno en una característica fundamental que ya lo hemos visto muchísimas veces en esta sala, que es lo que denominamos metalicidad de las estrellas o metalicidad de las galaxias, es decir, el contenido en elementos químicos diferente del helio y del hidrógeno que contienen los astros. Y que, bueno, yo creo que hoy un poco también nos lo explicará, es algo bastante difícil de medir. No es algo que sea una medida directa en que uno llegue allí, ponga su telescopio, ponga su aparato, tome una imagen o tome un espectro y pueda decir directamente, pues esto tiene tal contenido en helio, esto tiene tal contenido en helio, o tal contenido en hierro, o tal contenido en carbono. No. Requiere una serie de modelos teóricos para interpretar esos resultados y por lo tanto tiene también ya una parte, digamos, mucho más subjetiva y más dependiente de lo que estamos haciendo. Y esta ha sido su especialidad y donde actualmente está trabajando dentro de esta casa. ¿De acuerdo? A Enrique hace 15 años le diagnosticaron retinosis pigmentaria. Retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa en la que vas perdiendo la vista progresivamente. Enrique es astrónomo y se ha encontrado pues que va perdiendo pues, cada año más campo de visión y más sensibilidad. Y se ha puesto a pensar en algo que quizás pues los que estamos aquí nunca hemos tenido que pensar. ¿Se puede ser astrónomo sin ver? ¿Se puede realizar? O sea, ¿existe una astronomía en la que no sea necesario una visualización del cielo? Y este tipo de pensamiento, que ya, como ya digo, no todos hemos tenido por qué pensarlo, pero él sí, es lo que hoy nos va a hacer una trayectoria de la astronomía y si es posible, una astronomía no visual. Pues cuando quieras, Enrique. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos también por venir. Me gustaría destacar también la presencia de un grupo de compañeros de la ONCE, en la organización a la cual yo estoy afiliado desde hace 2 años, que han venido a verme, circunstancia que yo valoro muchísimo porque, dada mi condición también de discapacitado visual, conozco la dificultad que tiene a veces la movilidad y el poder asistir y estar en ciertos acontecimientos. Así que gracias a todos y en particular a ellos, ¿no? El currículum que ha citado Emilio acabó en 2008, que fue cuando llegué aquí, ¿no? Yo llevo trabajando en el Instituto de Astrofísica de Andalucía 5 años y medio y para mí era una asignatura pendiente el dar una charla en este ciclo de conferencias, ¿no? A todos los públicos. La verdad es que no lo había hecho y casi desde el principio que conocí la existencia de este ciclo de conferencias, pues me apetecía mucho participar. Y sin duda el tema que ha descrito Emilio es el más apropiado en mi caso y viene motivado por mi doble condición de
astrónomo, astrofísico, bueno, siempre tenemos esa dicotomía, ¿no? Somos astrónomos, astrofísicos. A mí no me disgusta que me llamen astrónomo, incluso aunque sea físico teórico, porque creo que engloba un poco todo lo que es el estudio de todo el universo. Y a la vez de discapacitado visual, ¿no? De hecho, cuando yo me afilié a la ONCE hace 2 años, a la gente que estaba allí afiliada le llamaba muchísimo la atención, ¿no? Un astrónomo, entre comillas, ciego, ¿no? Yo entro dentro de lo que es la categoría de ciego legal, aunque mantengo un cierto resto visual, y por tanto puedo estar en la ONCE, ¿no? Y desde hace 2 años estoy embarcado en la aventura de divulgar cómo es eso posible. Realmente no lo es tanto, porque yo me encuentro con que yo puedo seguir desempeñando mi trabajo y puedo seguir haciendo estudios del universo, aunque siga perdiendo vista, ¿no? Y me encanta explicarle a los demás cómo es eso posible, porque está muy implantada en la sociedad esa idea de que astrónomo es solamente aquel que coge su mochila, su telescopio y se sube al monte a ver las estrellas, ¿no? Para nada, la astronomía engloba muchísimas más características y muchísimas otras experiencias que son las que me gustaría relataros durante esta conferencia, ¿no? De hecho, las preguntas que a mí me gustaría que nos planteáramos es, ¿realmente se puede uno plantear siquiera la pregunta de si es necesario ver o no para hacer astronomía? Raramente nos lo planteamos, ¿no? Pero si analizamos la astronomía como una ciencia en su totalidad, vemos que reúne muchos más aspectos, mucho más allá del observacional, ¿no? Con lo cual, durante la historia vamos a encontrar muchísimos astrónomos, muchísimos científicos que no han requerido de la observación directa para poder dedicarse a la astronomía, ¿no? No todos han sido grandes observadores. Además, hay muchísima información visual, o no visual, que podemos decir lumínica, que viene del resto del universo y que nuestro ojo no puede percibir, con lo cual la astronomía casi por definición se extiende mucho más allá de la información que nosotros podemos ver a simple vista. E incluso, ya para concluir, me gustaría que viéramos algunos ejemplos de fenómenos de la astronomía que ni siquiera es posible percibir o medir con los mejores instrumentos que nos dan información a donde nuestro ojo no puede llegar. ¿De acuerdo? Para empezar a contestar a estas preguntas, en primer lugar cabe preguntarse si nuestro ojo es o no la mejor herramienta para observar, no digo ya el universo, sino toda la naturaleza. Nuestro ojo no está diseñado desde el punto de vista evolutivo para conocer qué es lo que está en nuestro entorno, sino que está diseñado entre comillas, desde un punto de vista evolutivo. Han pasado millones de años de evolución que han moldeado nuestro ojo para poder sobrevivir en el universo. De hecho, reúne ciertas características que son muy llamativas, ¿no? Y que nos dan una visión completamente sesgada de lo que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros, si las características de nuestro ojo fueran diferentes, seguramente la noción que tenemos de la naturaleza, del universo, de la astronomía, pero también de todo lo que nos rodea, sería completamente diferente. Nuestro cerebro moldea la visión que tenemos del universo por las circunstancias fisiológicas y cómo nosotros percibimos lo que tenemos a nuestro alrededor. Uno de los ejemplos más notables es las matemáticas, ¿no? Tenemos un sistema numérico de base 10 y no es casualidad que sea de base 10, ¿verdad? Porque, sobre todo, la gente contaba de 10 en 10 por los dedos que tenía en las manos, ¿no? Bueno, pues con los ojos pasa algo parecido. Nosotros somos capaces de percibir un rango muy estrecho en longitud de onda y casi todos los fenómenos de la naturaleza se escapan a nuestra visión. Además, bueno, he puesto ahí un gráfico donde se ve la sensibilidad de las células de nuestra retina, sobre todo los conos, y cómo va variando en función de la longitud de onda. Todas las radiaciones que tienen una frecuencia mayor, el ultravioleta, o menor, el infrarrojo, no son percibibles a simple vista. Además, la respuesta de nuestro ojo al estímulo luminoso no es lineal, lo que quiere decir que si nosotros percibimos una fuente luminosa y aumenta su luminosidad en el doble, nosotros no la vemos el doble de más luminosa, sino que la respuesta es logarítmica. Tendría que aumentar 10 veces su luminosidad para que nosotros la percibamos el doble de luminosa. La resolución de nuestro ojo también es limitada, aunque hoy en día hay muchísimos proyectos cinematográficos que quieren aumentar la resolución de las imágenes de una pantalla de cine para que sea real, ¿no? Pero sin embargo es limitada, y no solo eso, sino que la distribución de las células del ojo en función de los distintos tipos de colores, o si son sensibles a la alta luminosidad o la baja luminosidad, es diferente. Los bastones, que son las células que se encargan de detectar condiciones de baja luminosidad, se sitúan en la parte exterior
del ojo. De hecho, la enfermedad que yo padezco, la retinosis, los bastones son las células que primero mueren y yo perdí primero mi capacidad para poder ver de noche, con lo cual hace mucho tiempo que yo no puedo ver las estrellas. Pero incluso una persona que ve bien, cuando ve a través del ocular de un telescopio las estrellas, se da cuenta que en condiciones de baja luminosidad tiene que apartar un poco la vista para poderlo, digamos, ver de refilón, porque es ahí donde están las células que perciben mejor la baja luminosidad. Es decir, que el ojo a simple vista nos da una visión sesgada de la naturaleza en particular y del universo. Otra limitación que sí que me gustaría pasar por sobre todo que en los tiempos actuales prácticamente todos nosotros estamos ciegos en lo que se refiere al cielo nocturno. El desarrollo industrial, el aumento de la población hizo que las ciudades crecieran, que aumentara su luminosidad y hoy en día prácticamente vivimos de espaldas a lo que es el cielo nocturno, quitando la luna, el sol, los planetas y algunas de las estrellas más brillantes. Vivir cerca de un núcleo urbano significa prácticamente no ver nada de lo que hay en el cielo. Uno tiene que alejarse de los núcleos urbanos e incluso ya va pasando casi como con las reservas de la naturaleza, que hay que limitarlas a ciertos sitios muy específicos y protegerlas para que la gente pueda ver el cielo, ¿no? Con lo cual, hoy en día todos casi estamos ciegos a lo que es el cielo nocturno. Bueno, durante muchos años, no obstante, la astronomía se ha podido desarrollar con el ojo como único instrumento, que es el que nos daba la información acerca de lo que pasaba en el cielo. Cuando no existían esas luces que prácticamente velaban el cielo nocturno, todas las civilizaciones eran muy conscientes de que estaba lleno de estrellas y de que había un montón de ciclos diarios, el movimiento del Sol, mensuales, el de las fases de la Luna, el movimiento de la Luna, anuales, las estaciones del año, que regulaban prácticamente todo lo que ocurría en la naturaleza. Y había otra serie de eventos que no eran tan regulares, pero que toda la gente observaba y que eran interpretados siempre en relación a lo que pasaba en la Tierra. La caída de meteoritos, estrellas fugaces, el paso de algún cometa, incluso la explosión de alguna supernova, ¿no? Entonces, la astronomía tiene un papel muy relevante en lo que era la sociedad, pero solamente no desde el punto de vista de intentar entenderlo, sino de regular la vida diaria, de la vida de las civilizaciones en aquella época. He puesto ahí dos fotografías de dos ejemplos que muestran la importancia de la astronomía en aquella época, como era el de cómo orientaban los monumentos y los antiguos templos los antiguos, ¿no? He puesto una fotografía de Stonehenge, cuya connotación astronómica es bien conocida, y abajo una fotografía que me encanta, que es de la Gran Pirámide de Giza, que también está orientada con los puntos cardinales, más que nada porque los que verán la figura de una persona prácticamente insignificante en la base de la pirámide, que soy yo hace 12 años, para que puedan valorar un poco el tamaño descomunal de semejante monumento. Y la connotación astronómica que tenía prácticamente cualquier tipo de construcción arqueológica en aquella época. Desde el punto de vista de intentar conocer mejor el universo, solamente a simple vista, los babilonios sentaron las bases, ya que fueron los que hicieron observaciones sistemáticas y escribieron en tablillas prácticamente todo lo que observaban, ¿no? Sin embargo, fueron los antiguos griegos los que fueron un paso más allá, intentaron añadir una cierta reflexión acerca de esas observaciones. Los griegos, sin embargo, no consiguieron conocer mucho porque adolecían, a pesar de que han contribuido enormemente, de dar un paso más allá de lo que es la instalación del método científico e intentar confirmar o refutar aquello que estaban especulando, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos un poco la perspectiva equivocada de ciertos filósofos, que es lo que se llama la falacia del francotirador, en la cual una persona hace una especulación un poco casi de manera aleatoria, intentando explicar un hecho observacional, y luego puede dar la casualidad de que haya acertado, ¿no? Pero claro, en aquella época prácticamente la filosofía estaba basada en el hecho de intentar explicar las observaciones sin intentar confirmarlo. Yo he puesto el ejemplo de algunos astrónomos, filósofos de la naturaleza, podríamos definirlos con mayor precisión, que dieron lugar a algunas ideas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Anaxágoras, que fue el primero que se atrevió a decir que el Sol no era un dios, sino que se trataba simplemente de una esfera de roca ardiente, ¿no? Circunstancia por la cual le desterraron de Atenas, ¿no? Por impiedad. También tenemos el caso de Aristarco de Samos, que fue el primero que dijo que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés, pero de nuevo no fue capaz de convencer a sus contemporáneos con pruebas sólidas, ¿no? Y a mí me encanta también el caso de Eratóstenes, un poco más moderno, vivió en Alejandría,
y fue el primero que aplicó una técnica muy ocurrente para medir el radio de la Tierra, ¿no? Utilizando la trigonometría y la sombra que proyectaban ciertos palos situados en sitios muy alejados entre sí. Pongo el caso de Eratóstenes porque Eratóstenes al final de sus días quedó ciego, era el director de la Biblioteca de Alejandría y aunque ya era un hombre muy mayor, la rabia que lo supuso el tener que dejar de ver las estrellas, pues se suicidó. Así que digamos que no es el mejor ejemplo en mi caso, ¿no? Otro astrónomo muy renombrado y que hizo un notable progreso utilizando simplemente su ojo fue Hiparco, que fue capaz de catalogar más de 800 estrellas a simple vista y de clasificarlas en 6 categorías diferentes, sin ayuda de ningún elemento adicional. Y por supuesto el caso de Ptolomeo, que sentó las bases para la astronomía durante más de 1000 años con su modelo geocéntrico. Sin embargo, como digo, los griegos, a pesar de que eran capaces de idear teorías que fueran capaces de explicar las observaciones, no fueron capaces de aplicar, digamos, el método que fue capaz de revolucionar la ciencia y que ha sentado las bases prácticamente de la sociedad hasta nuestros días, que es el método científico, el cual empieza a funcionar a partir del siglo XVI. Aquí he enumerado los pasos del método científico, que creo que en el contexto de esta charla es importante porque quiere decir que en el contexto de cualquier ciencia, la observación de la naturaleza no es más que uno de los puntos que se siguen para poder conocer más acerca de ella. Es verdad que la observación es fundamental. Yo hice física teórica y salí de la universidad un poco con la idea de que prácticamente con la teoría se podía conocer el universo, ¿no? Sin embargo, hacer astronomía me abrió los ojos y me di cuenta de que la observación es imprescindible, por mucho que muy buena que sea tu teoría, y hay que reconocer que hay físicos teóricos que son capaces de abstraerse de tal manera que pueden inventarse lo que sea, esté relacionado o no con la realidad. Pero la ciencia, con mayúsculas, solamente puede realizarse si es capaz de explicar lo que observamos. No obstante, no es el único paso, sino que después hay que elaborar teorías acerca de lo que observamos, hay que diseñar experimentos u observaciones que refuten o confirmen la teoría que hemos establecido, luego hay que refinar esa teoría para que se ajuste a las nuevas observaciones y se produce un proceso cíclico en cooperación toda la comunidad científica, que es la que hace avanzar el conocimiento y avanzar la ciencia. Con lo cual, en ese proceso cíclico, la observación no es más que uno de los puntos de ese proceso. Con lo cual ya estamos viendo que el ojo en la astronomía no tiene por qué ser el punto predominante, sino que uno puede dedicarse a uno de los otros pasos de ese método científico, ¿no? Y es más, dentro de ese transcurso de acontecimientos hay gente que ha hecho grandes contribuciones a la astronomía sin ser observadores. Y el ejemplo más conocido es el de Nicolás Copérnico, ¿no? Que utilizando exactamente las mismas observaciones que había utilizado Ptolomeo para redactar su Almagesto y llegar a la conclusión de que los planetas y las estrellas giran alrededor de la Tierra, fue capaz de elaborar una teoría que se ajustaba muchísimo mejor a las observaciones, aunque las observaciones ya estaban hechas. He puesto ahí la imagen de la trayectoria aparente de Marte en días sucesivos, en el cual se produce un bucle, lo que se llama un epiciclo, que Ptolomeo había explicado como que su órbita, la órbita de Marte, hacía círculos que eran epiciclos alrededor de su trayectoria. Copérnico lo explicó de manera mucho más simple diciendo, no, la Tierra también gira alrededor del Sol y lo único que pasa es que cuando la Tierra sobrepasa a Marte por dentro, tiene ese movimiento aparente que parece un bucle. Por tanto, la ciencia, la astronomía avanza cuando, además del ojo, empezamos a utilizar el razonamiento y el método científico para avanzar la astronomía. Sin embargo, lo que hace avanzar de verdad la astronomía es la ayuda de elementos ópticos que nos ayuden a percibir la naturaleza un poco mejor, no solamente con nuestra vista. Y ese punto álgido se produce en el año 1609, cuando Galileo Galilei toma un telescopio refractor y se dedica a mirar el cielo. Y entonces ve cosas que nunca nadie había visto hasta entonces. Vio manchas en el Sol, vio cráteres en la Luna, vio satélites orbitando alrededor de Júpiter y vio muchísimas más estrellas que las 800 y pico que Hiparco, con muchísimo esfuerzo, había catalogado más de casi 2000 años antes, ¿verdad? Con lo cual, eso se produjo cuando añadimos elementos de ayuda a nuestro ojo.
No lo he dicho al principio, pero sí que me gustaría ir salpicando toda esta conferencia con ejemplos de astrónomos que han sido ciegos o que han tenido problemas de visión. Y Galileo es uno de los referentes mayores. Galileo acaba ciego al final de su vida, todavía sigue trabajando, incluso en circunstancias de no ver, por supuesto no observando, pero se dedica a dictar algunos de sus trabajos y todavía a participar en ese ciclo iterativo que es el método científico, más allá de la pura observación. Se suele decir que Galileo queda ciego por la observación directa del Sol a simple vista, pero es falso. Galileo, cuando queda ciego, ya tiene más de 70 años, ya ha tenido todo el proceso que tiene con la Iglesia, que le obliga a rectificar su conclusión de apoyo a Copérnico, de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y cuando ya es muy mayor y ya prácticamente está retirado, le sobreviene, no está claro si un glaucoma o cataratas, y queda ciego, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que hay otros astrónomos que han quedado ciegos o parcialmente ciegos por observar directamente el Sol. El Sol es casi uno de los ejemplos más claros de algo que no se puede observar a simple vista, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Thomas Harriot, que fue contemporáneo de Galileo, y de hecho no está claro si fue este científico astrónomo inglés el primero que utilizó el telescopio para ver el cielo. Es uno de los codescubridores de las manchas solares. Harriot no quedó ciego, pero sí estuvo unos cuantos días sin ver, precisamente por sus excesos a la hora de observar el Sol a simple vista. He incluido también a Isaac Newton, que también le pasó lo mismo, no es conocido, pero Isaac Newton, con su espíritu crítico y de experimentar la naturaleza, cuando era muy joven, yo creo que no tenía ni 20 años, se dedicó a observar el Sol a simple vista para ver cuánto tiempo podía aguantar viéndolo. Claro, semejante ocurrencia no tuvo otro premio que no pudo ver nada durante varios días. Pero no quedó ciego de manera permanente, gracias a Dios, ¿no? Porque luego sus contribuciones a la física teórica, sobre todo, fueron fundamentales. Sin embargo, está ahí el caso de Joseph Plateau, que fue un físico belga del siglo XIX, que durante muchísimo tiempo ha tenido la etiqueta de mártir de la ciencia. Cuando tenía casi 30 años sí que hizo experimentos con el Sol, y unos cuantos años más tarde empezó a tener un proceso degenerativo de la vista que le dejó ciego completamente en un año. Él siempre lo achacó a sus observaciones directas del Sol, aunque hoy en día no está para nada claro, pero durante mucho tiempo se le consideró así. Aunque con 40 años quedó ciego, todavía vivió 40 años más, y durante esos 40 años, con la ayuda de colaboradores y colegas, pudo todavía hacer muchísimas contribuciones al campo de la física. Entre sus hallazgos, por ejemplo, está la invención de un aparato que fue el precursor del cinematógrafo, que, bueno, seguro que lo han visto, cuando uno empieza a correr una serie de dibujos, parece que están en movimiento, ¿verdad? Bueno. Este es Montanari, ¿no? Sí. Bueno, el ejemplo de otro astrónomo de aquella época que quedó ciego, también parece un caso bastante curioso, es el de Geminiano Montanari, que fue un astrónomo italiano, que fue el que descubrió, bueno, una de las características de la astronomía de la época fue el descubrir que los cielos no son inmutables, ¿no? Que era la teoría que había quedado desde Aristóteles, que afirmaba que todo aquello que estaba más allá de la atmósfera de la Tierra tenía una quinta esencia etérea, divina, que no podía variar, ¿no? Las observaciones de Galileo empezaron a desmentir eso, y por ejemplo Montanari contribuyó a esta idea dándose cuenta de que una estrella como Algol pues tiene un brillo que es variable. Curiosamente, Algol también se lo denomina la estrella del demonio, y curiosamente también Montanari quedó ciego al poco tiempo de descubrir esto, ¿no? Bueno, no hilemos demasiado, no atamos demasiados cabos, ¿de acuerdo? Pero que este científico que quedó ciego fue uno de los que halló que la estrella Algol, la estrella del demonio, es variable. Después hemos aprendido que la variabilidad del brillo de Algol se debe a que es una binaria eclipsante, quiere decir que es un par de estrellas, una de las cuales, cuando orbita alrededor de la otra, pasa delante de ella y hace que su brillo varíe. Otro científico también que quedó ciego poco antes de morir es James Gregory, que fue uno de los inventores del telescopio reflector, el cual también supuso un gran avance para poder observar mejor el cielo, ¿no? Ya que
El uso del telescopio reflector utiliza espejos en vez de lentes, lo cual evita cierto tipo de aberraciones cromáticas, y además con la geometría de los espejos dentro del tubo del telescopio se consigue que la trayectoria de la luz se alargue sin necesidad de alargar el tubo del telescopio, lo cual permite hacer aumentar el tamaño de estos telescopios. Este tipo de telescopio se le suele llamar newtoniano, ya que Newton también diseñó otro modelo parecido a este, pero lo hizo después, pero lo construyó antes, así que el mérito parece que se lo queda el que lo construye primero, no el que lo diseña antes. James Gregory murió bastante joven, al poco tiempo después de quedarse ciego por causa de un derrame cerebral. Por supuesto, el telescopio lo diseñó antes de que eso acaeciese, ¿no? A ver, estamos en... Bueno, este es otro científico también bastante conocido de la época, que también contribuyó enormemente a aumentar los límites del conocimiento, que es Giovanni Domenico Cassini, que acabó siendo director del Observatorio de París, y durante una gran etapa de ese periodo en la cual fue director del observatorio también había perdido la vista. Pero, por ejemplo, entre sus descubrimientos más llamativos está el que pues fue capaz de medir el tamaño del sistema solar. Para ello utilizó el método de la paralaje, poniéndose de acuerdo con otros astrónomos que viajaron a Sudamérica, pues midieron la posición de Marte en relación al fondo de las estrellas que tenían detrás. Entonces, sabiendo la distancia entre París y el punto de Sudamérica donde habían hecho la medición, calcularon la distancia a Marte. Como se sabe por las leyes de Kepler, el periodo de un astro, de un planeta, es proporcional en cierta medida al periodo de rotación, con lo cual, sabiendo la distancia entre la Tierra y Marte, se pudo saber la órbita de cada uno de los planetas y por tanto el tamaño del sistema solar. Aquí tenemos bueno, antes hablé bastante, he hablado de algunos científicos observacionales, ¿no? Sin embargo, está claro que es en el campo de la teoría donde la gente invidente ha podido hacer un mayor número de contribuciones, y sin duda el mayor exponente de eso es Leonhard Euler. Euler es el matemático más brillante de todo el siglo XVIII y es, con diferencia, el científico más productivo que ha habido en toda la historia de la ciencia. Su capacidad creativa, bueno, me parece que no está todo publicado, pero llega casi al orden de 100 volúmenes en total. Y la mitad de su vida científica, Euler, bueno, había perdido la visión de un ojo y los últimos 20 años tampoco tenía la del otro. De hecho, en los distintos periodos que estuvo en San Petersburgo, en la Academia de Ciencias, o en Berlín, pues era conocida su brillantez y su capacidad creativa, ¿no? En el campo de la astronomía, pues las matemáticas que él diseñó sirvieron para hacer un montón de predicciones en mecánica celeste y en óptica, ¿no? Sobre todo, Euler era conocido por su enorme memoria, ¿no? Se dice que había memorizado la Eneida de Virgilio por completo y era capaz de decir de memoria cualquier línea que se le pidiera, ¿no? Otro ejemplo de científico teórico, matemático en este caso, es Nikolai Lobachevsky, que vivió en la primera parte del siglo XIX y que también gran parte de su vida científica la vivió sin poder ver. Él utilizaba a un escribano que era el que pasaba por escrito sus teorías científicas, ¿no? Entre los hallazgos de Lobachevsky está el desarrollo de la geometría no euclidiana. La geometría euclidiana es la que conocemos todos, que es básicamente la que define un alto, un ancho y un largo, 3 dimensiones ortogonales en un espacio, y él fue capaz de idear un espacio en el cual las distintas trayectorias en un espacio curvo pudieran también ser formalizadas de manera matemática, ¿no? Ese tipo de matemáticas fue las que utilizó luego Albert Einstein para definir la teoría de la relatividad general, en la cual pasa exactamente eso. En un espacio euclidiano, cuando ponemos un elemento con masa y con energía, deforma ese espacio y todos los cuerpos en movimiento que pasan cerca de ese espacio deformado alteran su trayectoria, ¿no? Es importantísimo subrayar el hecho de que todo esto fue ideado sin ninguna observación previa. Todo esto fue casi como un artificio matemático que luego Einstein utilizó para su teoría de relatividad general, y una vez que esa teoría fue formulada, se pudo diseñar una observación o un experimento que lo confirmara. Pero todo había sido diseñado mucho antes, sin necesidad de haber hecho observación alguna. Bueno, sin embargo, en el siglo XIX es cuando aparecen los elementos que nos permiten realmente
estudiar cuál es la esencia de los objetos astronómicos, utilizando nuevos aparatos y elementos que nos dan una información que el ojo por sí mismo nunca podría acceder, ¿no? Es, digamos, el inicio de la época de lo que es la astrofísica, de saber exactamente de qué están compuestos los objetos que vemos en el universo. El primero de ellos es el nacimiento de la espectroscopía. Ya había sido observado por Newton el hecho de que la luz, al pasar a través de un elemento óptico como puede ser un prisma, se descompone en sus distintos colores. Y fue Joseph von Fraunhofer el que utilizó este tipo de elementos para estudiar la luz del Sol, dándose cuenta de que la luz del Sol no es igual en todos sus colores, sino que su luminosidad varía, es máxima en el amarillo, y además tiene una serie de bandas que pueden ser utilizadas para conocer mejor la naturaleza del Sol. De hecho, esto permitió hacer uno de los mayores descubrimientos de la ciencia, y es saber que las estrellas, que son distintas de nuestro Sol, tienen un espectro muy parecido al que produce el Sol. Y llevó a la conclusión de que ya algún filósofo griego había conjeturado, pero que no había podido ser demostrado, de que las estrellas son soles como el nuestro, o que el Sol es una estrella como los demás. Algo que, por supuesto, está por completo fuera de lo que la vista nos está indicando a primera vista. La naturaleza del Sol y de las otras estrellas no tiene en principio nada que ver. Aprovecho para hacer un paréntesis para hablar un poco acerca de mi trabajo y de qué cosas podemos hacer con la espectroscopía. La espectroscopía, aquí tenemos el caso de 3 galaxias. Esas 3 galaxias en los paneles de la izquierda están observadas con el telescopio espacial Hubble. Esa imagen es aproximadamente de unos 6 segundos de arco, que es, digamos, el tamaño que tendría una moneda de 1 euro vista a 1 kilómetro de distancia. Algo que está fuera del alcance de cualquier ojo, por muy sano que esté, ¿verdad? Luego, a la derecha hay espectros que cubren en parte la parte visible de la luz, en parte no, y podemos ver que las mismas características de esas estrellas están desplazadas en distintos sitios, en distintos colores. Eso es debido al efecto Doppler, a que esas galaxias se están alejando de nosotros. Y no solo eso, sino que cuanto más lejos están, más rápido lo hacen. Ese tipo de efecto es el que llevó a Arthur Eddington a principios del siglo XX a llegar a la conclusión de que el universo se está expandiendo, ¿no? Si no hubiera utilizado la espectroscopía para medir la velocidad relativa de las galaxias, nunca hubiera podido llegar a esa conclusión. Otra de las técnicas que aparecen en el siglo XIX y que le dan un impulso brutal a la astronomía y a la astrofísica es la fotografía. La fotografía se desarrolla a principios del siglo XIX y enseguida ya hay intentos por hacer fotografías de objetos astronómicos. Sin embargo, hay una dificultad técnica que no es baladí, y es el hecho de que el cielo se está moviendo, da una revolución cada 24 horas, con lo cual mantener el obturador de la cámara abierto en una posición, bueno, pues la foto sale movida, ¿verdad? Entonces, hasta finales del siglo no se supera esa dificultad. Pero cuando se hace, la fotografía nos empieza a revelar un montón de cosas que el ojo con el telescopio no es capaz de hacer. Y es que tiene la ventaja de que podemos dejar el obturador de la cámara abierta y dejar que los fotones se vayan acumulando y vayan emulsionando la película. Con lo cual, con la fotografía empezaron a aparecer objetos que nunca habían sido descubiertos antes, mucho más débiles, mucho más extensos, y con la ventaja además de que luego se podía imprimir o se podía poner en una placa fotográfica lo que se veía para luego su estudio subsiguiente, ¿no? Ahí he puesto una fotografía de Henry Draper, que es el primero que hace una fotografía de la Luna, ¿no? Con un poco de calidad. Bueno, después, en el siglo XX, nos empieza a dar ya las herramientas definitivas que prácticamente destierran el ojo de lo que es la observación directa del firmamento, siempre y cuando no sea para su deleite, ¿no? Con la ayuda de un espectrógrafo, de una cámara fotográfica, luego a finales del siglo XX de una cámara digital. De hecho, las cámaras digitales que todos utilizamos están basadas en diseños que fueron hechos originalmente para su uso en astronomía. Y hoy en día no hace falta ni siquiera ir al telescopio, sino que con la red uno es capaz de ver lo que el telescopio le está mandando en su pantalla de ordenador. Y una persona con problemas de visión como yo puede también incluso dedicarse a la astronomía observacional. Quien habla de un telescopio, he puesto ahí 2 imágenes que también ilustran eso. Habla de un rover que está explorando la superficie de Marte y que también está mandando imágenes a la Tierra para que los científicos lo analicen desde aquí. O otro ejemplo que también ahora está muy de moda, que es el de la sonda Rosetta, que hace poco
ha sido noticia porque ha despertado de su hibernación y que va al encuentro de un cometa, ni más ni menos. Esa sonda va a ponerse a la altura de ese cometa y va a lanzar una sonda que va a aterrizar en la superficie de un cometa y nos va a mandar información desde ahí a nosotros para que la podamos analizar, algo que ningún ojo, desde luego, se podría plantear. Por supuesto, no puedo dejar de hablar de las distintas frecuencias y longitudes de onda que tiene la radiación electromagnética. Como he comentado antes, la luz visible que nosotros vemos no representa más que una porción minúscula de todo el espectro de luz que existe en la naturaleza. Así que, si simplemente observando la luz visible y su distribución espectral nos da información, ¿qué no nos dirá el analizar todos y cada uno de esos rangos, ¿verdad? Uno de los más notables, voy a empezar hablando de él porque es uno de los más llamativos, es el de las ondas de radio, ¿no? Las ondas de radio son las ondas menos energéticas del espectro electromagnético, pero no dejan de ser también ondas de luz. Por ejemplo, a veces se da lugar a equívocos como el de la película Contact, no sé si lo han visto, es del año 97, en el cual en uno de los radiotelescopios hay un astrónomo que es ciego, ¿no? Está interpretado por Bill Fichtner, puesto ahí una fotografía, y está el hombre ahí con los auriculares intentando escuchar lo que las ondas de radio nos traen desde el universo, ¿no? A mí incluso, desde que me dedico a la divulgación entre invidentes, me han preguntado, bueno, es que tú lo que harás será poner el sonido del universo, ¿no? Bueno, yo me canso de decir, no hay un medio a través del cual las ondas sonoras se propaguen por el universo. El universo está casi en su totalidad vacío. Las ondas de radio no son sonoras. Nosotros tenemos la sensación de que es un sonido porque escuchamos la radio, pero el sonido se transforma en ondas de radio que se desplazan por el aire o por cualquier medio vacío y nuestro aparato de radio lo vuelve a convertir en sonido. Pero el universo, cuando emite en radio, no está emitiendo ningún sonido, está emitiendo ondas que son de poca energía, ¿de acuerdo? La mayoría de los procesos físicos que producen ondas de radio se deben a la aceleración de partículas cargadas en campos magnéticos. He puesto ahí la imagen de un púlsar, que es una estrella muy compacta que orbita a una gran velocidad, generando un campo magnético y un chorro de electrones que emite en radio, que es lo que nosotros podemos detectar, ¿no? De todas maneras, el personaje que interpreta Fichtner en Contact es real y corresponde con un físico que se llama Kent Callers, que prácticamente nació ciego. Se quedó ciego cuando era un bebé debido a un exceso de oxígeno en la incubadora, pero a pesar de eso consiguió licenciarse en física y consiguió llegar a ser uno de los project managers del proyecto SETI, que es el proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿no? Por supuesto no lo hacía con los auriculares, sino que él lo que hacía era programar algoritmos de búsqueda de señales lógicas en las señales de radio que se recibían, ¿no? Un ejemplo de un tipo de esas señales, aunque esta no fue detectada por Callers, es la famosa señal WOW, que fue detectada en 1977, pero que sí que creo que está bien ver cómo fue descubierta, que fue un astrónomo mirando directamente los números en una hoja de papel. Allí encontró una secuencia numérica que no podía ser aleatoria y señaló WOW en el margen de la hoja, que es el nombre con el que la conocemos. No estoy en condiciones de decir si eso corresponde a una señal de una civilización extraterrestre o no, simplemente le resultó llamativo y de hecho nunca se ha vuelto a detectar una señal como esta. Bueno, el siguiente rango en energía que no somos capaces de ver a simple vista es el infrarrojo. Todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor que no brillan con luz propia emiten el infrarrojo, porque la emisión infrarroja es la emisión de la baja temperatura, digamos, ¿no? Y además tiene la ventaja de que no es absorbida ni extinguida por nubes de polvo y gas, con lo cual cuando observamos el universo en infrarrojo todo resulta mucho más brillante y la cantidad de fuentes que hay en el universo en infrarrojo es muchísimo mayor. La desventaja que tiene, bueno, de hecho he puesto ahí una fotografía de la Vía Láctea, cuando se observa en luz visible está llena de regiones oscurecidas que no pueden verse, que en infrarrojo son muy brillantes, ¿no? Prácticamente la totalidad de lo que sabemos del centro de la galaxia es gracias a la observación en el infrarrojo. El problema, como con casi todos los rangos de luz, es que no son visibles desde la Tierra porque la atmósfera nos lo está ocultando. Con lo cual dependemos de lanzar telescopios espaciales. Ahí he puesto una fotografía del telescopio Spitzer, que es la que nos toma imágenes en infrarrojo del universo y nos los manda a la Tierra.
Lo mismo ocurre con el ultravioleta. El ultravioleta sería el rango de ondas de luz inmediatamente más energético a las ondas visibles. Todos sabemos el daño de las ondas ultravioleta. Si no estuvieran filtradas por la atmósfera terrestre, probablemente no habría... Sí habría vida en la Tierra, pero no habría vida en la superficie. Estaría todavía en los fondos oceánicos donde la radiación ultravioleta no puede llegar, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de la vida, somos afortunados de que la radiación ultravioleta no pueda llegar hasta aquí. Desde el punto de vista astronómico, nos estábamos perdiendo bastante hasta que se diseñaron telescopios espaciales que eran capaces de observar el universo con luz ultravioleta. Y cuando lo hicieron, empezaron a ver pues los fenómenos más calientes algunos de los más calientes del universo, ya que la frecuencia de la luz depende de la temperatura del fenómeno que la está produciendo, de la energía. Y si las estrellas como el Sol tienen su máximo de luz en la luz visible, estrellas más masivas que el Sol, más calientes, producen su máximo en el ultravioleta. Así que el ultravioleta es útil para detectar sobre todo regiones de formación estelar. Aún todavía hay rangos de energía más energéticos que el ultravioleta, son los rayos X, los rayos gamma. Ocurre igual que con el ultravioleta, solamente pueden detectarse desde fuera de la atmósfera, mandando telescopios espaciales, o en el caso de los rayos gamma, a veces los rayos cósmicos pueden detectarse indirectamente por la cascada de partículas que se produce cuando un rayo gamma colisiona con las capas altas de la atmósfera. Se produce un montón de partículas que los científicos podemos detectar y luego, como si se tratara de un puzzle, recomponer para saber qué tipo de radiación era. Y lo que nos trazan son los fenómenos más energéticos, explosiones de supernova, agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. En el caso del Sol, he puesto una fotografía del Sol en rayos X, porque el Sol también, en su corona, tiene una zona de gas que está a millones de grados de temperatura y que emite una gran radiación en rayos X. Bueno, este ha sido un paseo por los distintos rangos de luz que el ojo humano no puede ver a simple vista, pero hay muchísimos otros fenómenos astronómicos que ni siquiera en esas bandas podemos observar. Voy a poner una serie de ejemplos muy rápidos para finalizar la conferencia. El primero serían los propios meteoritos, ¿no? Y pongo de ejemplo un fenómeno que se produjo el año pasado, en el mes de febrero, mientras todos esperábamos el paso cerca de la Tierra de un asteroide. Seguro que escucharon la noticia, además había sido descubierto por astrónomos de Mallorca, sin aviso ninguno llega otro y se estrella en Rusia, ¿verdad? La mayoría dijeron, bueno, es un pedazo del otro que no han detectado. No, no es así. El asteroide, bueno, este fue meteorito. Cuando la pieza de roca estrella contra la Tierra pasa a ser meteorito. Si no lo hace, sigue siendo un asteroide. Tenía una trayectoria totalmente opuesta a la del asteroide que estábamos esperando y venía de la parte interna del sistema solar. No había sido descubierta precisamente por eso, porque hay una inmensa cantidad de cuerpos rocosos de menos de 100 metros que está orbitando entre la Tierra y el Sol. Nosotros el principal método de detección de esos cuerpos, este no es mi tema de investigación, en este instituto hay gente que sabe muchísimo más de esto que yo, pero lo que sí que he leído es que solamente podemos descubrir ahora mismo los que se encuentran por fuera de la trayectoria de la Tierra utilizando el brillo, el reflejo del Sol, pero muchos de los que están dentro permanecen todavía ocultos e invisibles, con lo cual no es que tengamos la amenaza sobre nuestras cabezas de que un meteorito puede colisionar contra nosotros en cualquier momento. De hecho, la tasa de incidencia de estos cuerpos es aproximadamente de 1 cada 100 años, pero son totalmente invisibles para incluso los medios de que disponemos hoy en día, ¿no? Hay planes para lanzar telescopios espaciales que observen el infrarrojo y mandarlos a la altura de la órbita de Venus, para desde ahí, desde dentro hacia afuera, poder ver dónde se encuentran estos cuerpos. Hasta entonces no hay manera de detectarlos. Otro ejemplo que también está muy en boga ahora es el de los exoplanetas. Estamos en una época de auténtica efervescencia, ¿no? El número de exoplanetas, es decir, de planetas que orbitan alrededor de estrellas diferentes de la nuestra, se está multiplicando y supera ya con creces el millar, ¿no? Gracias a telescopios como Kepler. Sin embargo, no hay imágenes directas de prácticamente ninguno de estos planetas. He puesto ahí una ilustración, pero eso es completamente falso. No hay imágenes, a lo mejor de unos cuantos, de 3 o 4, no más. Entonces, ¿cómo es que sabemos de la existencia de estos exoplanetas si no podemos verlos, ¿no? Bueno, las técnicas de detección de los exoplanetas se basan sobre todo en estudiar
las estrellas y en ver si su brillo varía por el paso, como podría ser el caso que he puesto ahí, de un planeta pasando por delante de ella, ¿no? Eso podría ser causado, lo que llamamos un tránsito, debido a un exoplaneta, o midiendo en su espectro pequeñas variaciones en su velocidad que podrían ser debidas al tirón gravitatorio de uno de esos planetas. El 99.9% de los planetas que sabemos que existen, lo sabemos gracias a esos efectos indirectos del planeta sobre la estrella, pero no hay imágenes directas de prácticamente ninguno de estos. Y ya a partir de aquí voy a poner ejemplos de, por definición, como son objetos que no pueden verse, se les pone el apellido de negro u oscuro o equivalente, ¿no? El más conocido son los agujeros negros. Los agujeros negros, como su propio nombre indica, nunca han sido observados. De hecho, su existencia fue predicha de manera teórica muchísimo antes de poder tener acceso a cualquier evidencia observacional de su existencia, ¿no? Son objetos que tienen una densidad de materia tal que ni siquiera la luz puede salir de ellos, con lo cual están totalmente oscurecidos. Sí que hay evidencias observacionales de su existencia que no son su observación directa, como puede ser los discos de materia que se crean a su alrededor antes de caer, rotan a tal velocidad y desprenden tal energía que emiten radiación X, o se producen chorros de electrones que emiten en radio, o por ejemplo en el caso del centro de nuestra galaxia, observando en infrarrojo el movimiento de las estrellas cerca del centro de la galaxia, se ha llegado a la conclusión de que tiene que haber algo ahí muy masivo, que es lo que hace que la trayectoria de esas estrellas se vea variada, pero en ningún caso hay imagen directa de un agujero negro. Otro ejemplo es el de la materia oscura, ¿no? El cual tiene el apellido oscuro porque no sabemos lo que es, pero en realidad está muy mal puesto, porque la materia oscura es invisible, no tiene ningún tipo de interacción con la luz, ni la refleja, ni la desvía, ni la bloquea, absolutamente nada. Es una materia transparente. ¿Cómo sabemos que existe? Si es que existe, porque todavía no está en absoluto claro. Pues se ha podido inferir su existencia por el movimiento de las estrellas alrededor de las galaxias. Midiendo lo rápido que van esas estrellas, he puesto un gráfico ahí en el cual se ve cuál es la velocidad de las estrellas alrededor del disco de una galaxia espiral y cuál es la que debería tener si la masa de la galaxia fuera únicamente la de las estrellas que vemos. Y se llega a la conclusión de que esa galaxia, todas las galaxias, tienen que tener aproximadamente un 80% más de masa que la que vemos en las estrellas. ¿Qué es esa masa? Hay un montón de teorías, ¿no? Pueden ser partículas exóticas masivas, podrían ser cuerpos que no emiten con luz propia, aunque es difícil de creer que la masa correspondiente a esa materia que no brilla con luz propia sea 4 veces mayor que la que sí lo hace. La mayor parte de, sin ir más lejos, en nuestro sistema solar, el 99.9% de la masa del sistema solar está concentrada en el Sol, ¿de acuerdo? No sabemos lo que es la materia oscura. Y ya la última de las elucubraciones teóricas que lleva el apellido de oscuro, porque no sabemos prácticamente nada acerca de su naturaleza. Todo esto un poco ilustra qué hacemos aquí en este instituto, ¿no? Porque ante la apariencia de que está todo hecho y que ya hemos observado todo el universo, la cantidad de cosas que queda por hacer es innumerable, ¿no? Muy recientemente hemos sabido de lo que es la energía oscura, ¿no? La energía oscura, no sabemos lo que es, pero necesitamos algo que explique un hecho observacional que era del todo inesperado, ¿no? Y es, sabiendo que el universo empezó en el Big Bang y empezó una expansión desde ese momento, lo esperado es que la expansión del universo se fuera ralentizando debido a la atracción de unas galaxias con otras, debido a la gravedad. Sin embargo, la medición que se está haciendo de la velocidad de recesión o de expansión de las galaxias indica que cada vez van más rápido. Es como si algo estuviera dándoles más impulso y estuviera contrarrestando la fuerza de la gravedad. Y ese algo, la energía que tendría que tener ese algo para dar esa energía a las galaxias, es el 73% de la materia que se ve, que sabemos que hay en el universo. Es decir, que del 100% de la masa o energía que hay en el universo, un 73% correspondería a esta energía oscura que le da un impulso adicional a las galaxias para que se alejen unas de otras, y del restante, un 80%, es una materia oscura cuya naturaleza no conocemos, que no ha podido ser observada, y que es lo que hace
que las galaxias roten a la velocidad que lo hagan. La cantidad de materia entonces que brilla con luz propia y que vemos en astronomía es prácticamente insignificante. Bueno, estas son entonces las ideas con las que me gustaría que se fueran a casa, sobre todo. Yo, por supuesto, no voy a abogar porque nadie cierre los ojos para hacer astronomía. Los ojos son una herramienta de lo más útil, bendito el que los tiene, ¿no? Pero no es imprescindible. Prácticamente la totalidad del conocimiento que tenemos hoy de la astronomía lo hemos adquirido primero con la ayuda de la razón, la aplicación del método científico, y luego la ayuda de elementos ópticos que nos han ayudado a observar el universo mejor. El telescopio, cada vez mejores telescopios, cada vez más grandes, y luego la implementación en él del espectrógrafo, la cámara fotográfica, luego la cámara digital, y luego incluso montarlo en un satélite espacial que podemos mandar fuera de la atmósfera y nos permite ver en rangos de la luz que no podemos ver desde la superficie de nuestro planeta, desde los rayos X, pasando por el ultravioleta, el infrarrojo y las ondas de radio. Y aún así, aun siendo conscientes de esto, la práctica totalidad de lo que está hecho el universo no puede ser detectada y no conocemos su naturaleza en ningún caso. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado y bueno, si tienen algún tipo de duda pueden contactar conmigo o preguntármelo aquí ahora mismo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero ver bien ahora hacia quien me esté dirigiendo la pregunta. Un turno de preguntas, o si queréis hacerle alguna pregunta a Enrique, una duda o comentario que tengáis que hacer. Bueno, yo cuando decía lo de Algol, sí, el demonio, en realidad ya fueron los árabes los que la llamaron el demonio, sí, porque la vieron variar. Es decir, ellos la llamaron así porque ellos ya notaron la variación de brillo y les, sí, pareció tan, o sea, que digamos iba tan en contra de lo que significaba esa quinta esencia, ¿no? Que la llamaron. Es cierto, es verdad, pero siempre era una impresión, ¿no? Parece que Montanari fue el primero que con el telescopio confirmó que esa variabilidad era cierta, ¿no? Entonces, en los programas de divulgación, por ejemplo, de la tele, ¿no? Cuando ves un programa sobre el universo y los nuevos planetas, los exoplanetas, sí, y te cuentan historias sobre cómo son mundos totalmente helados, mundos que están pegados a la estrella y están en una parte ardiendo, etc. Sí. Son reconstrucciones y deducciones, puesto que no se ha visto en ninguno, ¿no? Exactamente, una fabricación, como digamos aquí, de laboratorio. Sí, pero fíjate que con la información que tenemos nos da un montón de pistas, ¿no? Se puede saber la masa del planeta y lo cerca o no que está de la estrella simplemente mirando la variabilidad del brillo de la estrella y ese movimiento radial. Eso ya te da una pista acerca de cuál es su densidad, si está cerca o no, si está caliente o está frío, etc. Y sí que es verdad que con la espectroscopía últimamente se está consiguiendo captar cuál es la composición de la atmósfera de algunos planetas, con lo cual también te da mucha información. Luego, a partir de esas pistas que te dan, que no es la imagen directa, se reconstruye, como bien has dicho, y se puede hacer una simulación, una animación o un modelo en un ordenador que nos indique más cosas acerca de cómo es, ¿no? Pero imagen directa prácticamente no hay, de nada. Pero entonces, refiriendo a lo mismo, el tema de la composición y demás lo saben simplemente a través de la visualización en un ancho de banda de color. Sobre todo de la espectroscopía, sí. Bueno, la densidad es un parámetro clave. La densidad de los planetas gaseosos en el sistema solar no tiene nada que ver con la de los planetas rocosos. Entonces, si tú sabes la masa y la densidad de un planeta, ya te está dando mucha información acerca de si es un Júpiter o es una supertierra, etcétera. Y luego, si eres capaz de tomar un espectro de su atmósfera, su composición química también, ¿no? Es uno de los grandes problemas que yo creo que tiene la divulgación de la astronomía, y de eso yo también me estoy dando cuenta últimamente, es que cuando nos representan imágenes en las noticias, por ejemplo, en los documentales, nos dan impresiones muy erróneas acerca de cómo son las escalas, acerca de qué es real y qué no es real. Yo la primera vez que vi en un telescopio cuando era niño, sufrí una de las mayores decepciones de toda mi vida. Seguro que a todos nos ha pasado.
Todos esperamos que a través del ocular del telescopio vamos a ver lo que vemos en la animación que vemos en la televisión. Una estrella sigue siendo puntual, lo que pasa es que la ves más brillante y con suerte ves a su lado una compañera que no veías a simple vista, ¿no? La emisión de la onda de radio del sistema solar, si eso es medible y es medible en ciclos, estamos hablando de millones de ciclos, ¿no? Sí. La frecuencia de emisión de esa onda de radio sí es medible, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, claro que es medible, sí. Los radiotelescopios son capaces de captar esas ondas radio en distintas frecuencias y de hacer mapas de cuáles son los sitios donde hay mayor intensidad y donde hay menor intensidad, exactamente igual que en el caso de la luz visible o de los otros rangos. La diferencia está en que las ondas de radio tienen mucha más amplitud, bueno, la longitud de onda es mucho mayor, con lo cual el tipo de detector que necesitas es muchísimo más grande, pero la técnica en sí es prácticamente igual, ¿no? Sí, pero por ejemplo la onda media tiene una frecuencia determinada, la onda corta también, sí. La onda larga, ese tipo de frecuencia que emite el sistema solar, si es medible, ¿en qué millones de ciclos se podía estipular que puede transmitir? Pues no tengo los números en la cabeza porque no soy radioastrónomo. Por ejemplo, sí, la frecuencia más conocida es la del hidrógeno molecular, que son 21 centímetros, ¿no? De hecho, esa banda está protegida en la Tierra, no se puede emitir en radio en esa frecuencia, porque es la que permite mapear el hidrógeno molecular en el universo, ¿no? Hay ciertas frecuencias que no se pueden utilizar para su uso comercial, y el uso de la FM y de la AM yo creo que está muy restringido precisamente por eso. Pero vamos, no soy un experto en esto, así que no te puedo dar más detalles. Hay regiones de polución, o sea, de polución también de luz en radio, o sea, de onda electromagnética, y se utiliza exactamente lo mismo que hay regiones de Sierra Nevada, que tiene un radiotelescopio, tiene, digamos, prohibida la emisión en una determinada área de una determinada frecuencia. De hecho, se ha dicho siempre, ¿no?, que parte del ruido mecánico que recibe un televisor mal sintonizado se corresponde con la radiación o con la emisión de radio de Júpiter, ¿no? De radio de Júpiter o la de microondas. Sí. Esto se cuenta que se sabe que hay ahí un poco, pero no se sabe ni cuánto ni cómo. Había un divulgador muy conocido, un astrónomo, que era Pérez Mercader, que tenía una conferencia que la empezaba así, ponía una televisión, encendía una televisión, sin antena ni nada, y decía, el 3% de lo que se ve ahí es la radiación de fondo del microondas. Pues no sabemos si era verdad o no, pero quedaba bien, así que quedaba impactado si aquello tenía el 3 o el 1% de la radiación. Pero si era verdad que sí se capta. Pues ya antes de decir, si pensamos otra pregunta para Enrique, ya quisiera decir un poco también que ayer salió una noticia de un descubrimiento de este centro, de unos compañeros de este centro en colaboración con los brasileños, será un hecho que aparecerá poco en esta semana, pero que ha salido como nota de prensa ya del Observatorio Europeo del Sur y aparece también como nota de prensa de este instituto, que es el descubrimiento de que un pequeño asteroide, es decir, si queréis, un gran asteroide, un pequeño planeta mucho más chico que Plutón y que todo eso, se le han encontrado por primera vez anillos, la presencia de anillos exactamente igual que los que tiene Saturno. Y eso ha sido uno de los trabajos, digamos, que se han hecho aquí, que ya digo, y es la primera vez que se obtiene la presencia, se determina la presencia de anillos en un asteroide, en un cuerpo del sistema solar tan pequeño como este, ¿no? Y bueno, el origen también, pues se especula ya un poco sobre el origen, pero lo que sí está demostrado fehacientemente es que eso de anillos existe. Claro, hasta ahora los anillos estaban asociados a los gigantes gaseosos, básicamente, ¿no? Exactamente, sabíamos que estaban, exactamente, principalmente por lo menos aquí en nuestro sistema solar. Y yo no sé, Matilde, ¿se habían visto anillos en otros planetas extrasolares? Había, y que yo sepa no, ¿verdad? No había ninguna de estos descubiertas. Entonces sí, efectivamente los anillos aquí estaban asociados a los grandes planetas y principalmente a los grandes planetas de tipo gaseoso. ¿Cuál es la explicación?
Pues se piensa que podría haber sido la colisión de dos cuerpos más pequeños que quedaron atrapados por el campo gravitatorio de este asteroide. Pero eso todavía no está demostrado. Es una especulación compatible con los resultados, pero no es una... Bueno, pues yo también ya te haría una pregunta, ya que además tienes... O sea, antes me contabas que estabas dando, que habías estado, digamos, dando charlas de divulgación también en la ONCE respecto a lo que es la astronomía y respecto, digamos, también a lo que se puede conocer, sí, aunque uno tenga una cierta discapacidad visual. Sí. Esto como, no sé, aquí también hay personas que vienen de la ONCE, digamos, ¿esto lo conocíais? ¿Ha sido algo nuevo? ¿Cómo ha sido, digamos, la experiencia? Me lo pueden decir ellos, quizá, no sé. Manuel Fernández, que está aquí, que asistió a una de ellas, no sé si puedes contarnos algo desde tu punto de vista. Que nos resulta difícil captar, sobre todo los compañeros que son ciegos de nacimiento, captar y comprender el universo, y me fue impresionante ver las maquetas y conocer detalles que Enrique nos explicó. Los demás, los que algunos vemos televisión o conocemos las imágenes que se divulgan, pues los conceptos que nos transmitió Enrique no eran más asequibles, ¿no? Pero la verdad que fue impresionante y la gente, los compañeros atendieron la exposición de Enrique con mucho interés, y es más, que seguramente se volverá a hacer. Yo cuando doy esa conferencia voy un paso más allá, y lo que digo es que en muchísimos fenómenos de la astronomía los ojos nos están engañando, ¿no? De hecho, hay cantidad de fenómenos que a simple vista podrían indicar todo lo contrario de lo que es, ¿no? Por ejemplo, el que es algo evidente desde el punto de vista visual, cuando uno lo observa todos los días, y durante miles de años ha pensado así, que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, ¿no? O que la Luna y el Sol tienen un tamaño parecido, o que todas las estrellas están prácticamente a la misma distancia, ¿no? O que la Tierra es plana, sin ir más lejos. Eso es algo que nuestra vista nos está indicando. El poder llegar a una conclusión correcta acerca de que eso no es así, requieres de algo más, no solamente de la vista. Necesitas razonar, necesitas depurar un poco qué observaciones puedes tomar y cuáles no. Necesitas algo más, ¿no? Y a veces la gente que ve precisamente está menos abierta a ciertos hechos. Otro ejemplo, prácticamente todos los que hemos estudiado astronomía necesitamos un poder de abstracción brutal para poder situar los tamaños relativos de la Tierra en el sistema solar, del sistema solar en la galaxia, de la galaxia en el universo. No hay ni animación ni ilustración, y todos nos esforzamos muchísimo por explicarlo, que dé una cierta idea real de cómo es eso. Y a veces es simplemente porque hemos visto una ilustración, hemos visto una animación en la cual se ve la Luna mucho más cerca del Sol, la Tierra mucho más cerca la Luna más cerca de la Tierra más cerca del Sol. Los tamaños relativos, todos los que hayamos visto alguna ilustración, los tenemos totalmente erróneos en nuestra mente, debido a que tenemos una impresión visual de una ilustración que no es cierta. Necesitas a veces leer un texto y ver unos números que te permitan en tu mente abstraerte y llegar a una proporción más o menos real de lo que es eso en tu cabeza. Si no, a través de la vista es imposible. No sé si los demás astrónomos que están aquí estarán de acuerdo conmigo en esta impresión, pero casi todo el que no estudia astronomía prácticamente no tiene una noción correcta de lo que son escalas, distancias, tamaños, precisamente porque están contaminados, entre comillas, de esa impresión visual, ¿no? Rafa quería también decir algo. No era a raíz de esto, me gustaría saber una ciencia tan visual, que entra por los ojos como es la astronomía, cómo se puede divulgar para gente que tiene un defecto que, bueno, se puede considerar que puede ser un defecto más, pero en este caso yo no sé si ellos que están aquí, a mí sí me gustaría saberlo, cómo se puede comunicar, y yo creo que está en esa línea, cómo se puede comunicar esa impresión que los que sí tenemos visión, tanto acudimos a la hora de la divulgación, que yo me considero entre los que se puede dedicar a la divulgación, y echo mucho en mano de lo que es la imagen, tanto imagen, movimiento como imagen, digamos, pero sin embargo no se me ha pasado por la cabeza cómo hacer esto, y probablemente sea algo que realmente estemos perdiéndonos algo. O sea, me gustaría saber si tú has llegado ahí a
ya que estás haciendo esa divulgación para este tipo de personas? Yo te voy a contar cómo lo estoy intentando hacer yo. No sé cómo se hace del todo. Pero una de las cosas de las que yo me di cuenta al entrar en la ONCE, y las que seguramente estamos todos equivocados, es de la enorme heterogeneidad que hay en los restos visuales de los afiliados. No te encuentras solo con gente ciega total que está vendiendo el cupón en las esquinas. Hay de todo. En ese colectivo me incluyo yo, ¿no? Hay distintos restos visuales, con lo cual no puedes hacer una divulgación orientada a un subgrupo en concreto de la ONCE. Tienes que intentar llegar a cuantos más mejor. Es más, en la ONCE trabaja gente que ve, y hay gente que son acompañantes, que intentan también aprender algo de lo que estás haciendo, con lo cual hay que intentar llegar a todos a la vez. Por otro lado, cualquier contenido se puede describir de manera apropiada sin imágenes. Uno va al Museo del Prado y actualmente se está implementando, no hay mucho todavía, pero cada vez más. Y tú no puedes ver un cuadro, pero tienes un audio. Estamos nosotros ahora haciendo un montón de encuestas para dar nuestra opinión acerca de si eso está bien hecho o no. Te describen cómo es el cuadro, qué elementos hay en el cuadro, cómo están dispuestos, qué es lo que hace cada uno. Eso se puede hacer con la astronomía también. Cualquier imagen se puede describir de manera textual con un audio. Entonces, no es simplemente poner una imagen y lo que yo hacía antes también y la mayoría hacemos, como vemos en esta imagen, como vemos en este gráfico, sino tratar de describirlo con la voz. Esa es la principal característica. Luego aparte estoy utilizando apoyo también táctil, se está desarrollando en la Universidad de Valencia, material adaptado. Son sobre todo, bueno, también con ayuda de aquí del IA, la maqueta de la Luna, o planetarios táctiles, en el cual aparecen sobreimpresionados sobre una semiesfera las constelaciones y las estrellas. Entonces uno con la ayuda de las manos y un audio que va describiendo la forma de las constelaciones, te llevas una idea bastante precisa de cómo están situadas las estrellas, ¿no? Y luego pues también nos han prestado aquí unas láminas que están en bajo relieve, que han sido editadas por la gente del telescopio Chandra, que es un telescopio de rayos X, en el cual uno puede con las manos recorrer distintos elementos del universo y su emisión en rayos X, ¿no? Es decir, prácticamente se puede hacer todo, ¿no? Lo único, bueno, pues ser consciente a lo mejor de que no todo el mundo puede captar la idea que se puede llegar a través de una simple imagen, ¿no? A veces somos perezosos, ¿no? y tratamos de escatimar palabras para dejar que la imagen sea la que sea autoexplicativa, ¿no? Eso tiene primero el riesgo de que la gente que no lo ve no lo va a entender, pero segundo, a veces las imágenes también nos dan ideas equivocadas, ¿no? Acerca de lo que queremos transmitir. Volviendo a lo anterior, me ha parecido fundamental lo de no ver lo que se ve. Es decir, antes, pues, según parece la creencia de la gente, entre que el ojo y la cosa hay una relación pura. Todo lo contrario, vemos seguro una ideología previa, y en el caso de la ciencia vemos con una teoría. Si no, Foucault no hubiera necesitado hacer el péndulo para hacer visible lo visible, ¿no? Sería esa la cuestión fundamental. Sí. Bueno, eso ya entra casi más en el ámbito de la psicología que de la ciencia, ¿no? Prejuicios tenemos todos, por supuesto, y a veces vemos lo que queremos ver, ¿no? El científico tiene que librarse de sus prejuicios para hacer ciencia. Por definición es imposible. Todos tenemos mucho de subjetividad en lo que hacemos, pero hay que intentarlo, ¿no? Librarse de prejuicios, y más que ver es limitarse a analizar los datos observacionales o los experimentales sin ningún tipo de prejuicio al respecto. Yo creo que esa es la idea que se puede extraer de ahí. Muy bien, pues yo creo que damos las gracias a Enrique por esta interesante charla que nos ha dado y esperamos volver. No habría otra forma, volviendo al tema de los exoplanetas, no habría otra forma de detectarlo que no fuese calculando las variaciones de la estrella debido a la gravedad que ejercen los planetas que teóricamente deberían estar ahí. No habría una forma de detectarlo, sino un brillo o algo al reflejarse. Lo que yo comentaba antes era que son básicamente dos métodos. Uno es el de la variación en el brillo de la estrella, y otra es por su cambio en la velocidad radial. Es decir, medimos el espectro y distintas huellas espectrales
cuando la estrella se está moviendo, cambia su longitud de onda por el efecto Doppler. Eso puede ser debido al tirón gravitatorio de algún planeta. Me ha parecido escuchar que Matilde estaba por aquí, seguramente ya te puede decir. Ya se ha ido. Bueno, aparte de esos dos yo no conozco otros. No sé si alguno de los otros... Es lo que decía era eso, sí puede pasar si tú tienes un planeta que pase por delante de la estrella y le quite un poco de luz. Pero claro, fíjate bien, tiene que ser planeta suficientemente gordito porque si no, igual no eres capaz de detectar la cantidad de luz. Y tiene otro problema. O sea, tienes tú que estar mirándolo en la línea de visión, porque si el planeta está girando en este sentido y tú lo estás mirando desde allí, no ves ningún eclipse. No ves nada. ¿Entiendes? Por eso este es más difícil de captar. Pero normalmente si ya has descubierto uno con movimiento, intentas mirar a ver si también tiene un proceso eclipsante. Y de las dos ya sacas un montón de información. Pues de los 1000 y pico exoplanetas que están catalogados, la mayoría son candidatos. No son todavía confirmados. Bueno, y Rafa, que está justamente de perfil, ha trabajado precisamente con un satélite que estaba destinado a buscar planetas, a buscar variabilidad estelar, y uno de los resultados de los subproductos busca variabilidad estelar, y alguna de esa variabilidad estelar podía venir por el hecho de que fuera un planeta el que estuviera rodando y que quisiera variar el brillo. Sí, las probabilidades son tan pequeñas que tienes que hacer una cantidad de observaciones muy grande, como 1000 estrellas, para que salga 1, 2 o 12 planetas, que son lo que se ha descubierto hasta ahora con ese satélite. ¿Por qué? Porque tiene que estar muy orientado en la línea de visión para que cuando ese planeta pase delante de esa estrella cause una bajada de luminosidad que sea indicativa de que está pasando un cuerpo oscuro delante de uno brillante, como pasa aquí en la Tierra cuando vemos pasar Venus delante del Sol. Esa probabilidad es tan pequeña que solo se da en unos casos muy excepcionales, y eso es el único método que hay de comprobar que hay un planeta alrededor de una estrella, puesto que las estrellas están a una cantidad de kilómetros tan grande que incluso el mayor telescopio que haya sobre la Tierra, apuntado sobre esa estrella, no te da ninguna imagen de la superficie, porque es tan pequeño que incluso el Hubble o el gran telescopio, los Keck te pueden dar una imagen de esa estrella muy pequeño para que un telescopio te pueda dar una imagen de esa. Así que solo podemos saber que hay planetas por diferencia. Muy bien, pues yo creo que ya se acabamos. Muy interesante. Bueno.